superficial, grado de pulverulencia, la clasificación que tiene a nivel de fotografías SEM y TEN, qué componentes tiene. Toda esa información es muy importante que aparezca en las fichas de datos de seguridad, porque es el elemento clave que vamos a utilizar como técnicos de prevención, con lo cual es muy importante que esa información poco a poco se vaya incorporando a las fichas de datos de seguridad. Seguramente ya saben que no siempre esa información existe, pero el fabricante o el productor del material tiene que ir incorporándola recurrentemente, que es lo más importante. Desde el punto de vista de otro tipo de datos, no solamente esta información es relevante, sino que detrás de esa información hay multitud de datos que también están disponibles. Hay distintas bases de datos a nivel europeo. Por ejemplo, una base de datos muy famosa es el eNanoMapper, que es una base de datos pública que tiene multitud de datos toxicológicos y ecotoxicológicos de distintos tipos de materiales. Esa información es clave a la hora de tomar decisiones en el lugar de trabajo. Aquí tienen como un ejemplo, un extracto de información que aparece en este tipo de bases de datos, que tiene que ver con información toxicológica aguda, por ejemplo, los parámetros humanos como la citotoxicidad o la genotoxicidad, información toxicológica aguda desde el punto de vista eco, por ejemplo, daños en microorganismos que están en el agua, daños en algas, daños en peces, y todo ello nos va a permitir hacer la clasificación también con respecto al CLP, ¿no? Es muy importante tener esa información. Es difícil a veces tenerla porque no siempre está accesible, pero ya hoy en día, sobre todo con el tema de la legislación de que los datos sean operables, encontrables, confiables, cada vez más la Unión Europea nos obliga, ¿no?, a que toda la información de los proyectos europeos, proyectos nacionales, lo vayamos poniendo en un cajón público, para que todo el mundo tenga acceso a ese tipo de información. El conocimiento es muy importante, por lo cual es la clave para poder hacer la evaluación de riesgo. Desde el punto de vista nano específico, también es muy importante el poder de emisión de polvo. Entonces aquí, tanto en ITENE como a nivel europeo, estamos trabajando, digamos, en proyectos donde evaluamos el poder de emisión de polvo de este tipo de materiales, o bien siguiendo normas ISO, o bien a través de ensayos de abrasión, que nos permiten saber si el uso de un material conlleva la liberación de partículas en el rango nanométrico. Elena les comentará los tipos de equipos que se utilizan para poder llevar a cabo la evaluación de la exposición tanto en polvo como en el lugar de trabajo. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Básicamente serían dos puntos clave. La incorporación a las fichas de datos de seguridad de toda la información que tiene que ver con la eco y la toxicidad de los materiales, y la incorporación de información con respecto al poder de emisión de polvo. Teniendo datos sobre toxicidad y teniendo datos sobre emisión de polvo para este tipo de materiales en forma de polvo, digamos, o granulométrico, podemos ya tener una primera idea de cuál es el potencial de exposición en el lugar de trabajo, antes de medir. Si medimos tendremos más datos, pero sin medir, haciendo modelos de estimación, ya podemos saber si nuestro escenario de exposición va a tener un problema o no. Los nanomateriales son, digamos, cada uno tiene sus características. Un pequeño cambio de 20, 30 nanómetros, 50, 80 nanómetros, hace que sus propiedades cambien totalmente. Con lo cual muchas veces se ha de hacer un trabajo muy ad hoc, pero se ha trabajado mucho a nivel europeo en agrupar. Se han hecho técnicas que nosotros llamamos de grouping, que nos permiten clasificar los materiales en 6 tipos principales. En la última charla veremos esos 6 tipos principales, y sabiendo esos 6 tipos principales, más datos de pulverulencia y datos de riesgo, podemos hacernos una mayor idea de cuál es el potencial riesgo en el lugar de trabajo cuando la persona, el técnico, digamos, o operario, manipula un producto. Eso es muy importante. Como siempre, les invitamos a navegar por la página web de la ECA, de la Agencia de la Unión Europea. Hay un observatorio de nanotecnología que se llama EUON, que también está en la Agencia de Datos de la Unión Europea. Van publicando mucha información. Distintos organismos publican información que es muy interesante, y de vez en cuando publican información como muy resumida, que también viene bien, sobre todo cuando no tienes mucho tiempo, para poder evaluar los riesgos de una manera más sencilla. Aquí tienen algunas de las guías que tenemos en el EUON. Son guías para apoyar la evaluación de la exposición, guías para modelos de estimación del riesgo, modelos predictivos. Son todas ellas guías públicas que nos permiten saber algo más sobre cuál es el potencial riesgo de este tipo de materiales. Pues muy importante.
El Nanosafety Cluster es también relevante desde el punto de vista del trabajo con nanopartículas. También siempre invitamos a que visiten la página web del Clúster Europeo de Nanoseguridad, donde hay multitud de proyectos que van generando información. Es información más científica, pero es información que también permite estar un poco más al día de qué se está haciendo a nivel europeo en la evaluación de riesgos. Es también muy importante. Y finalmente, para acabar con esta primera parte, antes de pasar ya a la parte más práctica con Elena, lo más importante es, bien, vamos a hacer una evaluación de riesgos, pero para ello necesitamos información. Este es un tema de riesgo emergente, para nosotros ya no tan emergente, porque cada vez más hay más producción. Lo principal es, bueno, recopilar información de las características físico-químicas, que en principio debe estar en las fichas de datos de seguridad, información del área superficial, los tamaños, granulometría. Información muy importante también sería si ya existe con respecto a su toxicidad y ecotoxicidad. Esta información a veces no está, entonces tenemos que ir a buscar la base de datos, por ejemplo. En muchos casos sí que existe. Y luego la estimación de la exposición o la evaluación de la exposición. O bien nos indican en la ficha de datos de seguridad información de pulverulencia, o bien ya tenemos que hacer una medición, por ejemplo, ya de la zona donde estamos trabajando con los productos. Finalmente, como siempre, en estos casos pues es un poco aplicar el principio de precaución, pues intentar de alguna manera contener la exposición en la medida de lo posible, por dotar a las personas de los equipos de protección. Veremos en la última charla algunos datos de eficacia de los equipos de protección para el mundo nano, y además también, bueno, pues contar con estos valores límite que se llaman valores límite recomendados, que nos van a permitir hacer una pequeña digamos evaluación ya más ad hoc en el lugar de trabajo. Y ya sin más os dejo con Elena. Con Elena y Jorge van a ver estas dos metodologías, y luego os acabaré yo con una parte más de valores límite. Espero que ya tengan algo más de información, y también estaremos abiertos para preguntas quizás al final del coloquio y también en el stand. ¿Las preguntas al final? Sí, mejor. ¿Me has puesto la voz? Hola, ¿se oye bien? Buenas. Gracias por todo, por acudir a este evento. La parte que voy a explicar, mi nombre es Elena Prima y trabajo en el área de seguridad y tecnologías de modelación ambiental. Voy a explicar los métodos cuantitativos. Como ha dicho Carlos, no hay una metodología estándar, porque cada proceso de producción es diferente, y ya no solamente nos dedicamos a investigar la exposición que pueden sufrir los trabajadores en los diferentes procesos industriales, sino también, por ejemplo, evaluamos los riesgos de productos que todavía no se han lanzado al mercado y tienen componentes de nanomateriales, para poder evaluar cuál va a ser su tratamiento de residuos y su gestión medioambiental, y también para la seguridad de los trabajadores. Llevamos más de 10 años trabajando en ese tipo de proyectos europeos, donde los principales conclusiones son siempre protocolos para poder aportar información a mejorar los diferentes procesos que se utilizan con estos nanomateriales. Por tanto, conocer la exposición en el lugar de trabajo es un punto muy importante, y también el riesgo de los nanomateriales depende también, ya no solamente a la exposición a corto plazo, sino una pequeña exposición durante mucho tiempo continuado. Por tanto, es importante cuando vayamos a realizar una exposición de riesgo, el saber delimitar cuál es la concentración de los nanomateriales, cuál es el tamaño, cuáles son las propiedades físico-químicas de estos materiales, cuál es la forma que tienen, ya que muchas veces la peligrosidad viene determinada también por su fase cristalina o no de dicho nanomaterial. Por tanto, la evaluación de riesgos es algo que se hace es un proceso que empieza en la industria y acaba muchas veces en el laboratorio. Tenemos que tener muchísima información y recopilar información tanto de los procesos de los trabajadores como de la ventilación. También trabajamos no solamente
en los procesos de producción, sino también en el ciclo de vida que pueden llevar estos productos. Hacemos también ensayos, por ejemplo, de situaciones límite de ciertos procesos, como puede ser abrasión, calentamiento, enfriamiento, envejecimiento, para poder saber si durante el tiempo hay una exposición o una liberación de estos nanomateriales a la atmósfera. También disponemos en nuestras instalaciones de sistemas para poder calificar si las medidas de protección de los trabajadores son las correctas para el tipo de nanomaterial que se está utilizando. Hacemos ensayos también con mascarillas, de qué penetración tienen y cuál es el tamaño mínimo que pueden proteger. Como ha comentado también mi compañero Carlos, según los reglamentos REACH, el proceso de evaluación de los riesgos se basa en comparar entre el nivel de exposición pronosticado, el estimado y el calculado. Yo voy a hablar principalmente en esta charla de los niveles que medimos. Mi compañero Jorge hablará de las predicciones de riesgo mediante modelos de simulación matemática, ¿vale? Entonces, la evaluación que se hace es la comparativa de ambos, porque muchas veces nos hemos enfrentado a laboratorios donde hemos visto que el riesgo es muy alto, pero al llegar al laboratorio nos hemos visto que los sistemas de ventilación no extraen lo suficiente, entonces tienen un nivel de background tan grande que cualquier proceso sale sin riesgo, pero porque están sometidos a una concentración muy alta de partículas de base, ¿no? Entonces, ese tipo de características tenemos que definirla para poder realizar una buena evaluación de riesgos en todos los aspectos. Lo primero el primer protocolo que se hizo en el 2015 se publicó un enfoque escalonado y armonizado para poder medir y evaluar la exposición de estas emisiones, tanto los nanoobjetos de ingeniería y sus aglomerados, es decir, no solamente los nanomateriales, sino aquellos productos que en su síntesis conllevan en algún proceso nanomateriales. Esta es la forma más estándar de trabajar y la que estamos trabajando en los proyectos europeos que estamos haciéndolo, y se trata de hacer una gestión de riesgos por escalones, por así decirlo. El primer escalón es la recuperación de información, el mandar cuestionarios a las empresas, el definir cuáles son los escenarios, qué tipo de material se utiliza, qué proceso se utiliza, cuánto es el nivel, la masa de exposición que se trabaja, y con todo esto pues evaluamos si hay riesgo o no. Si hay riesgo, pues seguimos con la segunda aproximación, el segundo escalón, que es una medida rápida con aparatos que explicaremos más tarde para medir los niveles de exposición básicos. Y volvemos otra vez a evaluar, según las herramientas que tenemos metodológicas, si es un riesgo, si existe riesgos o no. Y luego pasamos al tercer escalón, que es ya la medida de los procesos y los escenarios en cada proceso industrial. Y con ello, y ahí también haremos una captación de aire y de concentración de material que se utiliza mediante herramientas adecuadas, y haremos un análisis físico-químico en los laboratorios para poder saber y determinar tamaños, propiedades químicas y físicas, porque los nanomateriales pueden ser doblemente dañinos, unas por la forma que tienen, el tamaño, y luego también por si el elemento químico es en sí tóxico. Ese tipo de cuestionarios no es para que lo leáis ahora, es para simplemente orientativo. Con esto captamos información sobre... esto pertenece, por ejemplo, a los reglamentos REX que ha comentado antes Carlos, donde se mide para intentar ver qué protocolos hay que seguir cuando vayamos a medir a la empresa. Ese es el nivel 1, que es la recopilación de información para determinar las fuentes de exposición y liberación de nanomateriales. Es un proceso estándar y da información de todo tipo, como puede ser el tamaño, qué tipo de proceso es, cuántos trabajadores están implicados, el tiempo.
qué cantidad de material se está utilizando en cada proceso y los sistemas de ventilación y los sistemas de protección que lleva el trabajador. Con esto podemos hacernos una idea y determinar con los métodos cualitativos que explicará mi compañero Jorge, un primer nivel de riesgos. El segundo nivel, como he comentado antes, es la evaluación y liberación de nanomateriales en el aire para cada tipo de procesos. Esto es una evaluación rápida que se hace con contadores de partículas portátiles que evalúan, podemos medir la concentración y el número de partículas, cuáles son las fuentes de emisión y la exposición que tienen los trabajadores a la hora de trabajar. Este tipo de medidas, luego comentaremos los sistemas que utilizamos. Ponemos al trabajador en su breathing zone, en el área de respiración, una bomba donde simula la respiración humana y podemos ver, midiendo el volumen que tiene la bomba y el tiempo que está, podemos hacer una estimación de qué cantidad de nanomateriales puede llegar a respirar la persona en su jornada laboral. Bueno, como hemos comentado, hay diferentes pasos. La primera es para empezar a hacer una primera medida de los pasos recomendados que se tienen que hacer. Primero planificamos y después una cosa muy importante es seleccionar qué instrumentos y materiales serán necesarios para poder realizar esta evaluación de riesgos. ¿Por qué digo esto? Porque, como explicaré más tarde, hay una gran cantidad de metodologías y de métodos para medirlos y también de sistemas con diferentes principios físicos. Dependiendo de la naturaleza del nanomaterial que vayamos a observar, hay algunos que son más correctos que otros. Por ejemplo, están los sistemas de detección ópticos, que son muy válidos para materiales y para ambientes que no son muy turbulentos. Otro tipo de detección puede ser también la detección electrónica. La detección electrónica es buena si estamos enfrentándonos a un laboratorio o a una industria donde la naturaleza química o física de los materiales es la misma. Los más estándares y los que mejores trabajan en diferentes ambientes son los métodos por condensación